El evangelista Marcos hoy nos trae el pasaje de la elección de los 12 apóstoles. Vemos progresivamente la acción de Jesús, que está evangelizando, está anunciando el reino, pero él sabe que es necesario conformar un grupo, conformar los discípulos, que no solamente se convierten en discípulos, sino apóstoles, los llama apóstoles. La palabra apóstol implica vocación, también significa envío, enviados. El mismo, por ejemplo, recordemos por allá en el capítulo 20 de San Juan, él dice estas palabras: así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Significa que Jesús se llama a sí mismo el apóstol del Padre Dios. Soy el apóstol, soy el misionero de Dios, misionero del Padre. Pues bien, entonces el término apóstol es significativo y tiene su connotación de cercanía con Cristo y que es un enviado de Cristo para anunciar el reino. Algunos preguntan, pero ¿por qué no eligió mujeres apóstoles? Y vienen algunas opiniones bastante ridículas, podríamos decir, o que distan de la verdad. Dicen de que como el ambiente era judío, había discriminación a la mujer y en cierta forma se veía a la mujer relegada. Entonces Jesús, para no entrar en contrariedad con la ley civil, entonces él no quiso llamar mujeres apóstoles. Y eso es totalmente falso, porque ¿quién más le dio la dignidad de mujer a este gran ser humano? ¿Quién más se dedicó para defender los derechos de la mujer en la sociedad judía? Es Jesús. Jesús incluso defendió a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y él colocó el pecho. Él mismo dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Él estaba corriendo un riesgo también, Jesús. ¿A quién le dio la facultad de ser la primera que anunciara en la resurrección de Cristo? A Magdalena, una mujer. Entonces vemos que la mujer en Cristo tiene un gran protagonismo. Lo que hay que entender es esto, y es que a todos Dios nos da una misión y todo es un servicio y cada uno debe de cumplir con ese servicio. A unos los llamará apóstoles, a otros los llamará, diríamos, discípulos, a otros los hará servidores. Es decir, es que es el Señor el que se encarga de llamar y te coloca donde tú debes de estar. Habrán cosas que un hombre no podrá realizar, que sí lo puede hacer una mujer. Como también hay cargos que son exclusivamente para el varón y la mujer no. Hay una complementariedad en todas las cosas. Entonces, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, no es una guerra de poderes. La vida cristiana no es una guerra de poderes, de cargos, de mandatos, de gobiernos. Es un crecimiento en los dones. Es el ejercicio de los carismas que el Señor nos faculta a todos para su obra. Habían unas mujeres que siempre acompañaban a Jesús y le ayudaban con sus pertenencias, con sus situaciones o realidades personales. Eso no lo hacían los hombres, lo hacían unas mujeres. Ahí está el caso de Susana, el caso de María y otras más mujeres, la de Cleofás, María la de Cleofás, que eran mujeres que estaban al servicio de Jesús, eran unas grandes benefactoras y que lo acompañaban también en su labor mesiánica. Entonces, cada uno, Dios nos pone donde tenemos que estar y cada uno tenemos que cumplir lo que Dios nos manda o nos pide, pero no entrar en esa disyuntiva o en esas divergencias o contrariedades de que por qué el Señor no eligió apóstoles, mujeres, y por qué sí a los otros, el otro sí, al otro no, etc. No. A cada uno Dios nos da lo que tenemos que hacer. Cada uno nos tiene, el Señor nos coloca donde tenemos que realizar. Más bien preocúpate por los dones que Dios te está dando y cómo los estás administrando. Preocúpate más bien en los deberes que tú tienes como cristiano. Preocupémonos más por darle respuestas a Dios de nuestros actos.
El Señor nos ha confiado una misión. Ahí donde tú trabajas, ahí donde tú te desenvuelves cotidianamente, en tus estudios, en tu vida familiar. ¿Cómo estás ejerciendo los dones que Dios te ha dado? ¿Cómo lo has colocado al servicio para edificar tu casa, para edificar tu ambiente laboral? En eso es que el Señor nos va a pedir cuentas. Te he dado unas herramientas, te he dado unos dones, unos talentos que has hecho con ellos. No es una guerra, vuelvo y digo, de poderes. Es que yo mando más, es que yo tengo más capacidad, es que yo soy el jefe. Cada uno en su estancia tiene su deber y su papel que cumplir. Y hay que darle respuesta a Dios por eso. Es lo mismo y termino con esto diciendo, los profetas, se le denominan los profetas mayores y los profetas menores en el ambiente bíblico. Y profetas mayores hablamos de 4 o 5 específicamente, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que fueron profetas mayores en cuanto a su escrito, que era extenso, pero no es porque eran más importantes que los otros profetas, como Joel, Amós, ¿verdad? Abdías, Habacuc, Miqueas, son profetas que escribieron, pero su escrito es más corto, pero no quiere decir que son menos que los demás. Pero se le llama profetas mayores y menores, no en razón de su importancia, sino en su escrito. ¿Pero por qué? Porque es que todos los que llama a Dios son importantes. Todos los que el Señor envía son importantes. Y nadie más que nadie. Que el único por encima de todo es Cristo. Por ello entonces, vivamos esta experiencia de fe en comunidad, en nuestra iglesia católica, en nuestros pastorales, en nuestros grupos de oración, con esa alegría, con ese entusiasmo, en nuestras reuniones, en nuestras asambleas. Vivamos con ese entusiasmo de servir, de ser instrumentos de amor, no de contienda, no de estar divididos, sino de buscar la gloria de Dios, porque para eso te llamó y te hizo apóstol, para que le sirvas al Señor. Que Dios te bendiga y siga aumentando más esos dones hermosos que tú tienes para la edificación de la iglesia, el bien de las almas y la gloria de Dios. Señor te bendiga, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excelente día.